mayúscula, se llama antiderivada o primitiva de una función f chica en un intervalo y sí, ¿qué es lo que pasa? Para todo x en ese intervalo, la función f grande derivada me da igual a la función f chica, ¿sí? Ahora, ustedes tienen que tener en cuenta que recordemos que la derivada de una constante nos da 0 y por otro lado la operación, la derivación es un operador lineal, lo que quiere decir que se puede separar en la suma. O sea que si yo tuviese la función f de x más una determinada constante, al derivar esto, ¿sí? La derivada de la constante va a ser 0, ¿sí? Y la derivada de esta función es la que tendría que coincidir con la f chica de x. Acá lo que estamos haciendo al escribirlo así es diferencial en realidad, ¿sí? Estamos diciendo que el diferencial de la f grande de x es igual a f chica de x diferencial de x. Bueno, si eso pasa, entonces el integral de la f chica de x diferencial de x es igual a la f grande de x más una constante. A esto es lo que se le llama primitiva más general. Pero bueno, para amigarnos un poco más con este concepto, vamos a resolver los ejercicios, ¿sí? Acuérdense todo el tiempo que vamos a estar preguntándonos cuál es la función que al ser derivada nos va a dar esta función que tengamos acá dentro en la integral. Otra cosa, al igual que la derivada, que es un operador lineal, la integral también es un operador lineal, ¿sí? Y va a pasar exactamente lo mismo, que la integral de una constante por una función va a ser exactamente lo mismo que la constante por la integral de la función. Eso lo vamos a utilizar en los primeros ejercicios. La integral de la suma de dos funciones va a ser igual a la suma de las integrales de las funciones respectivas y lo mismo con la diferencia. Ahora, esto no se cumple para el producto, cuidado con eso, que ya vamos a estudiar algunos métodos eh, métodos que vamos a utilizar cuando nos aparezcan el producto de funciones. También se nos menciona en las notas teóricas los que son las integrales inmediatas, ¿sí? Integrales que pueden salir prácticamente de la definición nada más, ¿sí? A ver, ¿cómo verifico yo que he integrado bien una función? Bueno, imagínense esto. Yo me estoy preguntando cuál es la integral de una función potencial, x elevado a la n. Esta la vamos a utilizar bastante, por eso la utilizo. Bueno, la integral de esta función va a ser igual a x elevado a la potencia n más 1 sobre este mismo exponente, n más 1. Fíjense, bueno, más una constante. ¿Por qué siempre sumamos la constante aquí? Porque al derivar todo esto, la constante se va a ir, ¿sí? Entonces nosotros queremos la primitiva más general. Y solamente nos va a interesar la derivada de esta expresión, ¿sí? Y acuérdense que si derivamos esta expresión por la regla de la potencia, ¿sí? ¿Qué pasaría acá? Bueno, el exponente mermaría en 1 y bajaría. Si el exponente es n más 1, baja, se simplifica con y luego se le tiene que restar a n más 1, le resto 1, me vuelve a quedar x a la n como estaba acá, ¿sí? Bueno, en eso nos vamos a basar como para resolver los primeros ejercicios de integrales indefinidas. Sí, algunas, bueno, esta es como la más conocida. Una cosa, esta vale en el caso de que n sea distinto de menos 1. ¿Qué pasa cuando x es igual a, cuando n es igual a menos 1, tendríamos la función 1 sobre x. ¿Y cuál es la función que al ser derivada me da como resultado 1 sobre x? La logaritmo de x, ¿sí? Pero acá ponemos logaritmo del módulo de x para que estemos seguros de que esa función esté bien definida, ¿sí? Bueno, ya lo vamos a ir aplicando y los van a ver. ¿Saben de qué me estoy acordando? Que no puse grabar. No sé si vos pusiste
Mario. Sí, sí, Gaby, lo estoy grabando. Ah, perfecto. Listo. Gracias. Empecemos entonces con el primero y ya se van a ir dando cuenta. Estaba tomando agua. En el ejercicio 1 nos dice resuelve las siguientes integrales indefinidas y comprueba por derivación el resultado obtenido, ¿sí? O sea que lo que vamos a hacer es esto. A ver, vuelvo a la definición. ¿Sí? La integral de una función, la integral o la primitiva más general va a ser f de x más c, si solo si al derivar nos va a dar igual a la f de x. Bueno, acá lo que estoy haciendo es diferenciar f de x por diferencial de x. Bueno, y ahora me van a tener que ayudar. Yo elegí dos nada más. ¿Por qué elegí dos? Porque este es el ejercicio 1. La verdad que resulta bastante sencillo de mirar, primero las propiedades estas que las mencioné al comienzo de considerar a la integral como un operador lineal, ¿sí? Es decir, que la integral de la suma se puede separar en la suma de integrales y la integral de una constante por una función puede salir afuera la constante e integrar la función. ¿Qué podemos hacer acá? A ver, yo elegí la D y la E porque me parecen como las más interesantes. No va a estar así esta función. No va a estar esta función en la tabla de integrales inmediatas que les puse arriba. ¿Qué les parece que podemos hacer? Estamos integrando sobre la variable t, ¿sí? Fíjense, por lo tanto, este valor a es una constante, ¿sí? Entonces, si yo quisiera resolver esto, lo que podría hacer es aplicar una de las propiedades de linealidad del operador. ¿Cómo me quedaría esto si aplico la propiedad esta al comienzo? El K es como el A. Hola, ¿están ahí, chicos? Me quedaría Sí, sí, A, están. A por el integral de todo lo que está T. Bien, por todo lo que queda, ¿no? Entonces ya directamente voy a copiar todo esto. Sí. Esto va a ser lo que va a estar integrando y como estamos integrando con respecto a t, va a diferencial de t. ¿Sí? Y ahora, ¿qué hago con esto? Habíamos dicho que no hay una propiedad por ahora, ¿sí? No estamos viendo propiedades para el producto. ¿Qué se les ocurre hacer? Tengo que desarrollar lo que esté elevado al cuadrado y después distribuir la t. Muy bien, desarrollar. Entonces, ¿cómo me quedaría esto si desarrollo? Sería a por la integral de t Bien. por, entre paréntesis, t al cuadrado menos 2t más 1 por d de t. Perfecto. T al cuadrado más 2t más, perdón, menos 2t, ¿no? Sí, profe. Perfecto, o sea, estamos desarrollando el binomio al cuadrado aquí. Y luego si distribuyo, Sí, sería a por la integral de t al cubo menos 2t cuadrado más t. perfecto. Entonces acá vamos a borrar esto y vamos a poner, lo que nos quedaría si distribuyo el t al cubo, como dijo la compañera, menos 2t al cuadrado más t. ¿Estamos? ¿Y qué puedo hacer acá? La distribución de la suma o de resta. Muy bien, aplicar de vuelta esto que sabemos de la linealidad del operador, ¿sí? Este A, como va a quedar separado, yo lo voy a poner entre paréntesis, ¿sí?
nos va a quedar a multiplicado por una integral que se va a ir separando en distintas integrales. Perdón. Nos va a quedar la integral de t al cubo, diferencial de t. Perdón, este diferencial de t va acá adentro. Menos, esto ya lo podríamos hacer directamente, ¿no? Sacar el menos 2 y poner directamente menos 2 veces el integral de ¿quién? De t al cuadrado diferencial de t. ¿Estamos? Más el integral de t diferencial de t. ¿Estamos? ¿No me olvidé de nada? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Y ahora ir haciéndolo por separado, ¿no? Entonces todo esto. ¿Cuál va a ser la integral de t al cubo diferencial de t? Recién se las nombré en las integrales inmediatas. ¿Cuál es la regla? Serían t a la cuarta sobre 4. Perfecto. Nos queda como el cociente, donde va t elevado a la cuarta sobre la misma potencia que escribo acá, ¿sí? Menos 2 por el integral de t cuadrado diferencial de t. Sería t al cubo sobre 3. Muy bien. Bueno, este 2 lo voy a dejar afuera. Entonces nos quedaría t elevado al cubo sobre 3. Y acá, T al Sería t cuadrado sobre 2. cuadrado sobre 2. perfecto, t al cuadrado sobre 2. Estamos. Ahora nos estaría faltando la constante, ¿no? Que en realidad tendría que haber una constante para este, una constante para este y otra constante para este, pero al final estamos operando constantes y luego nos va a quedar una constante acá que al distribuirse con el a va a ser otra constante, entonces yo por ahí prefiero dejarla fuera, a la c, a la constante. ¿Estamos? ¿Se entiende por qué lo hago, no? Para ahorrarme unos cuantos pasos. Porque después en Sí, profe. definitiva va a haber una constante, ¿sí? Y luego habría que distribuir nada más, ¿sí? Y escribirla más bonito. Bueno, ya directamente voy a sacar todo esto y voy a dejar el A aquí, si se quiere. A por t a la cuarta sobre 4, o A sobre 4 por t a la cuarta, como ustedes quieran. Esto sería 2A por 3 al cubo sobre... por t al cubo sobre 3, está bien. Más A por t al cuadrado sobre 2 y más una constante, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos si esto estaría bien hecho? ¿Sí? La integral de todo esto va a ser igual a esto cuando sí, solo sí, al derivar esto me da igual a esto, ¿sí? Lo que pueden hacer para ahorrarse un par de pasos es ya distribuir directamente acá la expresión, ¿sí? Entonces, para no perder tiempo les voy a poner en que ustedes lo terminen, ¿no? Verificar derivando. Entonces, en realidad diferenciando sería. Lo que tienen que verificar es esto, ¿no? Que al diferenciar lo que obtuvieron, que es todo esto les dé igual a esta función. Por el diferencial de t, ¿no? Ahí está. ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos? ¿Qué van a hacer en este caso, en el E? ¿Cómo se les ocurre plantearlo este?
¿podría ser x más 1 por x a la 1/2? Podría ser. A ver. Este integral va a ser lo mismo, como dice la compañera, es decir, x más 1 por ¿cómo dijiste vos, perdón? Por x a la 1/2. A la menos 1/2 sería. A la menos 1/2, ahí está. Sí, me parece que había escuchado algo raro. Sí, me habías confundido. Me queda x más 1 multiplicado por x a la menos 1/2. Si hacen esa distributiva, ya les va a quedar una integral que va a ser fácil de realizar, ¿no? Con la misma regla de la potencia. X multiplicado por x a la menos 1/2, ¿cuánto les va a quedar? 1 menos 1/2. Sería x a la 1/2. Medio, ¿no? Perfecto, esta sí es x a la 1/2. Bien. Más 1 por x a la menos 1/2, nos quedaría x a la menos 1/2, ¿no? Y luego ya saben cómo hacerlo. Directamente se va a distribuir esto sí en la suma y luego van a aplicar la regla de la potencia. ¿Sí? Un caso en el que no lo van a poder hacer va a ser cuando les quede, por ejemplo, x a la menos 1. ¿Qué van a utilizar ahí? Ahí De hecho, no sería hay la ninguno integral de acá. 1 sobre x. Claro, si tuviesen la integral de 1 sobre x, que no pasa en ninguno de los ejemplos, ¿no? Pero si en alguno... No pasa en ninguno que no, Mario. Ah, no, sí, en el último. En este. Si acá separaran la integral en las dos, ¿sí? La primera van a tener dos veces el integral de 1 sobre x, diferencial de x, más el integral de 2 a la x. La integral de 2 a la x, esa sale directa por, ¿dónde estamos? Acá. Esta sí es inmediata. Esta sería la de a la x, ¿sí? Con a mayor que 0 y a distinto de 1, ¿estamos? En el otro caso, en el que le va a quedar la integral del diferencial de x sobre x, o la integral de 1 sobre x, ahí van a tener que utilizar el logaritmo del módulo de x. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Quedó Exacto. claro? Por ejemplo, Gaby, volvé ahí un No, ratito a perdón, la parte superior de la tabla. Ustedes se tienen que dar cuenta cuando se establecen las reglas de integración. Fíjense cómo la primera integral que está acá del lado izquierdo dice x a la n. Y bueno, plantea la fórmula con la que se obtiene todas las integrales, ¿verdad? La integral más general. Y dice justamente una condición de que n tiene que ser distinto de menos 1. ¿Por qué tiene que ser distinto de menos 1? Y bueno, porque algebraicamente incluso esa regla no se podría aplicar si n vale menos 1. ¿Bien? Entonces allí, cuando n toma el valor menos 1, tengo otra integral, que es la que está a la derecha, también en la primera fila a la derecha. 1 sobre x, uno lo puede interpretar como x a la menos 1. Pero bueno, ahí yo tengo que pensar, bueno, a ver, ¿de qué función es la derivada 1 sobre x? Bueno, el logaritmo de x. Entonces, para tener en cuenta el tema de los dominios, todo se coloca el logaritmo del módulo de x, ¿sí? Simplemente eso. Ustedes siempre vean las condiciones de las reglas, cuándo se pueden aplicar, ¿bien? En qué contextos, ¿bien? Y bueno, este es el caso típico donde generalmente surgen confusiones. Si yo en esta integral que está a la derecha quiero aplicar la regla que está a la izquierda, me va a quedar x a la 0 sobre 0. Absolutamente imposible algebraicamente, ¿sí? Claro, no se puede operar en ese caso. Exacto. Bien. Vamos al ejercicio 2, que es bastante teórico. Fíjense que yo simplemente les voy a ayudar a plantearlo, ¿sí? Porque como tenemos que avanzar bastante ahora,
Y tenemos que ver muchos métodos de integración, no nos vamos a parar mucho en el desarrollo, ¿sí? El desarrollo corre mucho por cuenta de ustedes. En el 2 les pide encuentra la familia de primitivas de la función f de x igual a 2 a la x. ¿A qué se refiere esto? Que yo al derivarla, la función esa que yo encuentro, a las familias de funciones que voy a encontrar, siempre el resultado me va a dar 2 a la x. ¿Sí? ¿Y qué se imaginan, o qué función les parece que va a ser la que voy a obtener? O funciones, porque es una familia de funciones. O sea, lo que estoy planteando es esto. Yo estoy buscando una función f de x tal que al diferenciarla, ¿no?, a esa función que estoy buscando, a la más general, el diferencial me va a dar 2x por el diferencial de x. Profe, o sea que tengo que integrar esa función o no Exactamente, es tengo así. que integrar. Sí, no hay ningún problema. O sea, esto se va a cumplir, ¿sí? Sí, solo sí. Sí y solo sí, porque no tengo ganas de estar buscando la doble fecha. Sí, solo sí, ¿qué pasa? El integral de 2x diferencial de x es igual a ¿quién? Sería 2x al cuadrado sobre 2. O sea que queda Es x igual cuadrado. a f de x. Sí, eso es lo que nosotros queremos decir. F de x más una constante. O sea, lo que queremos buscar es quién es esta función, el f de x más una constante. El resultado de esta integral va a ser el f de x buscado, ¿sí? Y como dice la compañera, el resultado, al aplicarlo, si ya sacando afuera, me va a quedar el integral, perdón, 2 veces el integral de x, diferencial de x, que va a ser igual a, como dice ella, 2x al cuadrado sobre 2, que se van a simplificar, ¿no? El 2 con el 2, ¿sí? Más una constante. Entonces me va a quedar que la f de x que estoy buscando, o la familia de primitivas, va a ser la función cuadrática, más una constante. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. O sea que lo que están diciendo simplemente es que todas las funciones que me pueden dar como derivada de 2 a la x son las funciones cuadráticas de esta forma, o sea, la y igual a x al cuadrado, y que son todas paralelas entre sí, ¿sí? Que están trasladadas a un valor c. Ahora, cuando nos dicen encuentra aquella que pasa por el punto 1, 5, lo único que tengo que hacer acá es plantear que cuando x valga 1, la función f en 1 es 5, y de ahí voy a encontrar el c. ¿Estamos? Profe, y cuando dice que tenemos que encontrar 3 funciones primitivas, ¿tenemos que poner cualquier valor en C? Cualquier valor de c. Le dice que grafique 3 distintas, o sea, usted podrían darle c igual a 0, entonces van a tener la y igual a x al cuadrado, que es la más típica de todas las cuadráticas, ¿no? Igual a x al cuadrado más 1, se va a subir un poquito para arriba, o sea, una unidad verticalmente, y la x al cuadrado menos 1, se va a bajar una unidad. ¿Estamos? Sí, profe. Después en el B les pide encontrar específicamente la que pasa por ese punto, ¿sí? Bueno, de hecho no es tan complicado el planteo. Acá les voy a poner para el inciso B, plantear que f de, ¿cómo era el punto? 1, 5. Entonces f de 1 tiene que ser igual a 5 y despejar la constante c. Y me voy a ahorrar el tema de la gráfica porque es muy sencillo de graficar esto, ¿sí?
Ejercicio 3 dice, decide justificando tu respuesta acerca de la veracidad o falsedad de cada una de las siguientes proposiciones. Esto lo voy a dejar que lo piensen ustedes y que me lo vayan justificando a ver cómo se les ocurra. Lo vamos a discutir nada más ahora. Dice, la función f grande de x es igual a 1 sobre x y la función g grande de x es igual a x al cuadrado más x sobre x al cuadrado. Nos dicen que esas dos funciones no pueden ser primitivas de la misma función. Primero entendamos el enunciado. ¿Qué nos quiere decir? Chan, chan. No puede ser que pertenecen a la misma derivada, ¿no? Más o menos tenés la idea. Lo que nos está diciendo es que, a ver, que no pueden ser primitivas de la misma función, quiere decir que al ser derivadas no nos puede dar lo mismo. ¿Qué les parece a ustedes? Está bien como lo estoy diciendo, ¿no, Mario? ¿Se Sí, entiende? sí, perfecto. Que no pueden ser, O sea, que al ¿cuál ser sería el derivadas no nos pueden dar lo mismo. Exacto. ¿Cuál sería el argumento para, o sea, cuál sería el punto de análisis que ustedes tendrían que aplicar para responder si esa afirmación es verdadera o falsa? Es posible que dos funciones, fíjense, f y g, aparentemente y algebraicamente parece que son distintas, ¿sí? Es posible que dos funciones sean primitiva de una misma función. Uy, A ver, ¿qué pasaba en el ejemplo anterior? La x al cuadrado más 1, por ejemplo, y la x al cuadrado menos 1, ¿no les parece que son las primitivas de una misma función o no? ¿Entendieron eso? Lo que nosotros encontramos acá, x al cuadrado más c, es la primitiva más general. ¿Estamos? La f de x esta, la grande. Y para distintos valores de c le estamos dando, estamos encontrando primitivas particulares, que al ser derivadas nos va a dar el mismo resultado. La 2 a la x, la 2 a la x, perdón, la 2x. bien, acá Axel en el chat dice que cree que sí, pero no ¿Por sabe qué? responder. Y después Rodrigo sí dice que deben diferir en una constante. En este caso sí ocurre, por lo tanto la afirmación es falsa. Bien, fíjate que si vos trabajas, vos debes haber trabajado g de x, puedes ver que una difiere de la otra en una constante. Y la idea en realidad es que vos la podés derivar a las dos funciones y vas a ver que vas a llegar a la misma función f chicas. Entonces estás viendo que ambas son primitivas de la misma Por lo función. tanto, la afirmación sería ¿verdadero o falso? ¿Estamos entendiendo bien? Dice Falsa. que no pueden ser primitivas, entonces como estamos diciendo que sí,
porque justamente si las derivan, les va a dar la misma derivada, ¿sí? Por lo tanto, sí pueden ser, de hecho sí son, así que esta afirmación es falsa. ¿Estamos? El B, que dice el integral de x a la n diferencial de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 con n cualquier número racional. ¿Verdadero o falso? Falso. Bien, ¿por qué falso? Por la definición que estaba allá arriba, no me acuerdo cómo decía. Por lo que dijimos hace rato, fíjense que si n vale menos 1, es un número racional, esto no se puede hacer, ¿sí? Algebraicamente no podemos poner menos 1 más 1, que es 0 en el denominador, ¿sí? Acuérdense que nosotros habíamos dicho acá que cuando n vale menos 1, teníamos, la integral nos iba a dar de x a la menos 1, iba a ser el logaritmo del módulo de x más una constante, ¿sí? Entonces eso les tiene que quedar claro de que es falso. Bueno. Una pequeña intromisión, Gaby. Yo le agrego algo más. Si allí dijera para todo con n perteneciente a q y n distinto de menos 1, ¿sería verdadero o falso? Sigue siendo falso, ¿Por qué? porque le falta la constante. Excelente. Bien. Muy bien. Siempre que ustedes busquen una integral indefinida, tiene que quedar escrita la constante de integración, porque como bien lo marca el profe Gabriel, cuando yo resuelvo la integral indefinida, lo que estoy encontrando es la primitiva más general, es decir, la familia de primitivas que tiene la función que yo estoy integrando. Entonces, justamente, también lo enunciaba el ejercicio 2, estoy buscando una familia de funciones. ¿Bien? Simplemente eso, Gaby. Bueno, de esta manera sí van a seguir leyendo los enunciados, van a tratar siempre, traten de justificar bien en lo que tienen de la teoría. Vamos a pasar al ejercicio 4 que dice usando el método de sustitución. Este me va a llevar un poco más de tiempo, fíjense que tiene muchas para practicar. Yo elegí, a ver, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y algunas simplemente las voy a dejar planteadas, ¿sí? En la teoría les aparece el método de sustitución enunciado de esta manera, ¿sí? Fíjense que es como que dice que el integral de una función f evaluada en otra función g de x multiplicado por la derivada de la de adentro diferencial de x es igual a la primitiva de la de afuera evaluada en la de adentro más una constante. ¿No les suena esto de acá adentro a algo que ustedes vieron? Sí, función compuesta. Exactamente, bueno, a la regla de la cadena, ¿no? También. ¿Qué pasaba cuando yo derivaba una función compuesta? La derivada de la función compuesta iba a ser igual a la función, a ver, la función o la de afuera, evaluada en la de adentro, o la derivada de la de afuera, evaluada en la de adentro, por la derivada de la de adentro, ¿no? ¿Estamos? Fíjense que la f chica acá es la derivada de la f grande de acá. ¿Sí? Entonces lo que vamos a pensar nosotros, ¿se acuerdan que nosotros para hacer la regla de la cadena le decíamos, bueno, a esto le vamos a llamar u, ¿sí? Y vamos a derivar con respecto de u, ¿sí? Bueno, acá vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a tomar algo a lo que le vamos a llamar u y vamos a buscar la derivada de u, mejor dicho, el diferencial de ese u, ¿sí? Y luego ver si ese diferencial de u aparece en el resto de la expresión que tenemos luego del integral acá. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le llamo u? Van a ver cómo se simplifica esto, ¿no? 3x más 5. ¿Cuál sería el diferencial de u? Acuérdense que es la derivada por el diferencial, ¿no? Estoy diferenciando en ambos miembros. El diferencial de u va a ser la derivada de u, acá estoy derivando con respecto de u, es 1,
como estoy diferenciando, va a ser 1 por el diferencial de u que nos da diferencial de u. Si acá tengo que hacer la derivada de esto con respecto de x por el diferencial de x, ¿qué nos daría? ¿Se entiende lo que quiero? 3 por el diferencial de x. Perfecto. Es la derivada de lo que tengo arriba multiplicado por el diferencial, ¿sí? Con respecto a la variable que estábamos derivando, ¿sí? Ahora, ¿esto les aparece acá o la ven de alguna manera? Sí, haciendo la conmutativa. Claro, haciendo la conmutativa, bueno, todo esto de acá, a ver, yo lo voy a escribir más a la derecha, a la izquierda, perdón. Sería como decir, el integral de la raíz cuadrada de eso a lo que nosotros le hemos llamado u, ¿verdad? 3x más 5 le hemos llamado u, multiplicado por 3 veces el diferencial de x, pero eso era el diferencial de u. Entonces esto nos va a quedar el integral de la raíz cuadrada de u diferencial de u. Y ese integral no sería lo mismo que el integral de u a la 1/2. ¿Y a qué sería igual esto? Le estamos integrando con respecto de u ahora, ¿no? Sería u a la 1/4 sobre 1/4. No, creo que a las 3 medios. No, no. Claro, tenemos que hacer 1/2 más 1. 1/2 Sí. más 1 sería 3 medios, Sí. ¿sí? Entonces esto nos quedaría u. Primero voy a poner el cociente, ¿sí? U elevado a la 3 medios sobre 3 medios. Nunca me tengo que olvidar de la constante, como dijimos recién, ¿sí? Estamos buscando la primitiva más general. Y esto, ya reacomodándonos, nos va a quedar 2/3 de u elevado a la 3 medios, pero si esto lo queremos escribir en términos de raíces, nos va a quedar, a ver, nos va a quedar la raíz cúbica, que eso no sé cómo escribirlo con código, así que vamos a poner raíz cúbica de u al cuadrado nos quedaría, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No, Gaby. Raíz cuadrada de u al cubo. Ah, tenés razón, entonces. Uy, se me tildó la máquina encima. Así como se me tildó a mí el... No, mira, hasta que responda... No es que se me tilde la máquina, se tilde el Word. Que a Sí, veces sí, se sí. pone pesado. Bueno, hasta que mi máquina responda, le voy a dar tiempo para que piensen el B. Integral de x por e elevado a la x al cuadrado diferencial de x. Ahí está. Mientras tanto voy escribiendo lo que dijimos. ¿Estamos? Ah, pero esto todavía no ha terminado, ¿no? Recuerden que nosotros teníamos que integrar con respecto de x, ¿sí? Entonces, al integrar con respecto de x, esto va a ser lo mismo que haber encontrado la primitiva y evaluarla en esa sustitución, en ese u que nosotros habíamos tomado, ¿sí? La primitiva era esta, evaluada en ese u, y como quiero que todo dependa de x, le voy a esto que le he llamado u, le voy a volver a llamar 3x más 5, ¿sí? Y esa sería la primitiva que estoy buscando. ¿Estamos entendidos, chicos? Pueden verificar acá que al diferenciar les va a dar esto, ¿no? O sea, les va a dar esto por el diferencial de que si deriva le tienen que dar lo de adentro nada más.
yo para ser más formal. ¿Se entendió, chicos? ¿O quieren que lo vuelva a explicar? Nadie dice nada. Bueno, tampoco en el chat. Supongamos que están Bueno. pensando en el B. Supongamos que están pensando en el B. A ver, ¿a qué le van a llamar U para que quede bonito? U es la E elevado a la X sobre 2. ¿Pero dónde está E a la X sobre 2? Digo, elevado a la 2. No sé por qué dije sobre 2. Bueno, a ver, A ver, plantea, Axel. veamos, planteemos, a Si ver. vos llamas U a E a la X al cuadrado, ¿quién sería tu diferencial U? ¿A todo esto le estás llamando U, vos? Sí. Entonces, ¿Quién es tu diferencial de U, DU? ¿cuál sería? X por diferencial de X. No, No, ¿cuál sería la derivada de E a la X cuadrado? es, bueno, todo E a la X al cuadrado por 2X. Bueno, Está bien, me quedaría, bueno, acomodándotelo mejor sería 2x por e elevado a la x al cuadrado, ¿que no? Estás aplicando la regla de la cadena, ¿no? No te olvides del diferencial de x, ¿no? Porque estamos diferenciando. ¿Vos ves esto o algo muy parecido a esta expresión acá? No, Claro, porque si vos ya le llamaste u a todo esto, lo que te queda es x diferencial de x, y te estaría sobrando esto, ¿no? sí. Profe, Sí. ¿y no se podría hacer u a la X al cuadrado nada más? U igual a x al cuadrado, dice ella. Sí, A ver, ¿qué nos queda? Si u fuese x al cuadrado, su diferencial sería 2x diferencial de x, sería, ¿verdad? sí, y después despejo el d de X. Entonces, esta expresión de acá en términos de u, o sea, a ver, ¿qué nos quedaría? Ah, perdón. Claro, lo que dice ella es que despeje, ¿qué cosa? El d de X, que sería d de u sobre 2X. O pero mejor, cuidado, Florencia, que la idea también sería que uno vaya acomodando las variables que no se mezclen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vos de un lado dejas todo lo que tiene que ver con U, del otro dejes todo lo que tiene que ver con X, para que veas la exacto. sustitución. Ah, claro, yo pensé que ya cancelando ese 2X con el X, ya me quedaba un Pero medio. hay algo muy útil en lo que dijo ella, ¿Sí? perdón, no estoy viendo su nombre, ¿cómo se llama? Florencia. Florencia, al menos escribió esto como e elevado a la u, sería esta partecita del integral, ¿no? E elevado a la u sería esto. Entonces, ¿qué le queda? X por diferencial de x. ¿Hay una manera de hacer aparecer x por diferencial de x acá en esta igualdad? Sí, Yo pasando creo este que 2 para allá, pasando ¿verdad? ese 2 para allá. Exactamente, entonces el diferencial de u sobre 2 va a ser igual a x diferencial de x. Entonces, esto que me queda, que es x diferencial de x, lo podría sustituir por la mitad del diferencial de u. ¿Estamos? Y esto que es e a la x al cuadrado, lo puedo sustituir por e a la u. ¿Estamos? Entonces esto nos quedaría diferencial de u sobre 2. Bien. Bueno, se nos puso se nos vino a acomodar el e a la u ahí. ¿Se entiende? Cómo a esto lo estoy reescribiendo de esta manera para que se me forme un integral fácil.
¿A qué sería igual esto en términos de u? Recuerden que yo ahora he cambiado la variable de integración de x a u, y esto va a ser mucho más sencillo. Ahora, ¿qué pasaba si dejábamos el x, como decía Florencia acá abajo? Y nos iba a aparecer un x aquí y iba a ser medio raro, ¿no? Bueno, en realidad nos iba a quedar el x de acá afuera, pero la idea no es esa. O Exacto. sea que no se puede. Cuando nosotros, Florencia, realizamos sustituciones, es conveniente que, por ejemplo, yo cuando en una integral comienzo a aplicar la sustitución, no cambie variables, no combine variables, quiero decir. O sea, no me queden dos variables, por ejemplo, la integral de u y de x, que aparezcan expresiones que contengan a u y que contengan a x. Por más que uno las va a cancelar, queda raro que aparezcan dos variables en la función que estás integrando. Todo ese trabajo algebraico se puede hacer previamente, como está mostrando acá el profe, lo hace afuera de la integral. ¿Se entiende? Bueno, profe, gracias. Simplemente Ok. son observaciones para que uno vaya siguiendo, porque después vas a ver que, por ejemplo, vas a tener que hacer más de una sustitución, ¿sí? Y si vos vas mezclando variables, se puede complicar la cosa, ¿sí? Bueno, entonces, ¿esto cómo nos quedaría, chicos? Obviamente la constante, chao, la sacamos, ¿sí? Para que no nos estorbe. Esto es como decir un medio por e a la u, eso es una constante, así que la vamos a sacar fuera. Nos va a quedar simplemente, no sé qué escribí acá. Oh, se me volvió a desconfigurar el teclado, ¿qué hizo? Ahí está. No, estaba tipeando mal. E elevado a la u diferencial de u. ¿Y cuál sería la integral de esa? ¿Hace falta mirar la tabla, chicos? E a la U. Sería e a la u, ¿sí? Pensé que la derivada de e a la x es e a la x. Entonces, la función que tendría que derivar para que me dé e a la u es e a la u más una constante, ¿no? Y como dice la regla del método de sustitución, el integral de va a ser exactamente igual, o análogo a este de acá que nosotros encontramos, pero cambiando de vuelta el u por la expresión que habíamos tomado dependiendo de x. ¿Estamos? Bien. Yo simplemente, para retomar el planteo que había hecho Axel hace un momento, pueden haber más de un camino para resolver integrales por sustitución, ¿sí? Y si, por ejemplo, retomamos la sustitución que estaba planteando Axel, íbamos a llegar exactamente a la misma primitiva que está escribiendo acá el profe, solamente acomodando un poco los términos que me quedaban en ese diferencial de U, ¿sí? Entonces los invito a que tomen, hagan en el mismo ejercicio, hagan otra sustitución. Llamen, por ejemplo, B a eso que había dicho Axel, a la parte E a la X al cuadrado. Y trabajen con esa sustitución que el profe ya la había dejado escrita y van a ver que llegan a la misma integral. Así que sirve también esa sustitución que había planteado el compañero, ¿sí? Y sí se ve, Axel, sí, vos que habías respondido que no se veía lo que está en el integrando, sí se ve en realidad, Claro, aparece. porque pasamos, por ejemplo, todo lo que era E, lo pasábamos dividiendo y No, porque después, me va a mezclar variables entonces. Pasabas el 2 simplemente. Si pasabas ese 2 que ya, te quedaba diferencial de u sobre 2 igual a x por e a la x al cuadrado, diferencial x, que es lo que tenés en el integrando. ¿Qué es lo que tenés acá? claro, sí. O Y sea, no te entonces aparece el u.
digamos por separado, pero te aparece todo el diferencial, o mejor dicho, el diferencial de u sobre 2. Exacto. Sería, ¿no? Y entonces queda la integral directa. Bien. Esa la plantean también. Bueno, para no enojarnos con las trigonométricas, a ver, hagamos una trigonométrica. ¿Qué les parece esta? Y esta está un poco más disfrazada, ¿no? ¿Qué tengo acá abajo? El coseno cuadrado de x, y arriba tengo e elevado a la tangente de x. A ver, se le voy a escribir un poquito más bonita para que, a ver, se den una idea, ¿sí? Chan, chan, a ver, ¿qué pasa si a esto lo escribo así? No sé si ayuda mucho. ¿Por qué tanta ayuda, profe? Acá A ver. están planteando en el chat una sustitución. Ajá. Jimena está diciendo que U podría ser la tangente de X. Bien. A ver, veamos qué pasa si yo le llamo U a la tangente de X. ¿Cuál sería el diferencial de U? ¿Cuál es la derivada de la tangente? Bien, a ver. Secante al cuadrado. Secante al cuadrado de X. Secante al cuadrado de X. Diferencial de X, ¿eh? Acuérdense que estamos diferenciando. ¿Aparece esto en la expresión? Bien. Sí, lo damos vuelta. Es 1 sobre coseno al cuadrado. Exactamente, bueno, acá podría decir esto, 1 sobre coseno cuadrado es la secante al cuadrado, o acá podría escribir que esto es 1 sobre coseno cuadrado diferencial de X. ¿Sí? O si quieren lo escribimos así, para que quede bonito. ¿Sí? Coseno cuadrado de X. ¿Estamos? Entonces ya estamos viendo que todo esto, bueno, desde acá, bueno, suprimir selección toda, desde acá hasta el diferencial, va a ser el diferencial de U, y e elevado a la tangente de X va a ser e a la U. Entonces todo este integral, en términos de U, va a quedar el integral, ¿de qué? De e a la U por el diferencial de U. E elevado a la U multiplicado por el diferencial de U. ¿Y eso es? E a la U. E elevado a la U. Más una constante, ¿eh? Cuidado con eso. No me olvides la constante hace rato, ¿no? No. Entonces, en términos de X, ¿cómo nos va a quedar la integral que nos pidieron? Esta la voy a poner acá a la derecha. Va a ser igual a e elevado a U. ¿A qué le habíamos llamado U? A la tangente de X, ¿no? Más una constante. ¿Sí? Si quieren, verifiquen que cuando deriven esto, o esta parte en realidad, les tiene que dar esta de acá adentro. ¿Estamos? Acuérdense, acá tendrían que aplicar la regla de la cadena, ¿sí? Por regla de la cadena, esto va a ser e elevado a la tangente de x por la derivada de la tangente, que es secante cuadrado, que sería 1 sobre coseno cuadrado. Por eso nos queda exactamente esto. ¿Estamos? Y esta última, por ahí tiene una trampita, nada más que le voy a ayudar a plantearla.
A ver, ¿qué se les ocurre que pueda hacer primero acá? Antes de que yo diga, capaz que ustedes ya van a pensar. Esta es la L. Completar cuadrados, plantean acá. Bueno, no Por ahí sé anda si... la idea, no Sí, sé si es lo que más conviene. Uy, bueno, se me acabó la hoja, así que me va a pedir que... Lo que debe estar pensando quien hizo la sugerencia es que por ahí esto es... Hay un cuadrado perfecto acá, ¿no? Un binomio al cuadrado en realidad. No, no es exactamente esta expresión, pero va a aparecer. Lo podemos hacer aparecer. Yo a esto lo voy a escribir así. A este 2 lo voy a llamar 1, 1 más 1. Fíjense que acá les queda un trinomio cuadrado perfecto, x al cuadrado más 2x más 1, más 1. A ver si esto les sirve. Por ahí digo yo, ¿no? No sé. Esto, por ser un trinomio cuadrado perfecto, sería x más 1 al cuadrado, ¿que no? A ver. ¿A qué se les ocurriría llamar u para que al diferencial les aparezca algo que está en otro lado? Que no hay mucho donde buscar tampoco. ¿Nada? Lo voy a copiar acá abajo para que puedan ver mejor. ¿Nada? no, no dicen nada. A ver, hola, estamos acá en método de sustitución. Ahí están diciendo, piensan que u podría ser x más 1. Bueno, si u es x más 1, al diferenciar eso nos va a quedar que... ¿Cuál es el diferencial de x más 1? Bueno, la derivada. Nos quedaría el diferencial de u igual a x por diferencial de x. Va, o diferencial de x, ¿no? Lo que ustedes dicen, si u fuese x más 1, el diferencial de u va a ser la derivada de esto multiplicado por el diferencial de x. Pero ¿cuál es la derivada de esto de x más 1? 1 1. O sea que nos va a por quedar el diferencial diferencial de de x. x cada diferencial de x. Ujú. Entonces esto le va a quedar como, esto sería u sobre u al cuadrado más 1 elevado al cubo. Capaz que les sirve, ¿no? No sé. Ustedes dicen que se les va a hacer más sencillo. Piensen. A ver, la idea es tratar de simplificar la función que está en el integrando, ¿sí?
fíjense que si con esa sustitución como que no escapan del todo de esa expresión cuadrática. Acá están planteando otra. A ver, no la A ver. borres a esa primera, llámala B, por ejemplo. Ajá. Dice x más 1 al cuadrado. Sí. Bien, a ver, Jimena, al Diferencial de B. diferenciar quedaría 2 por x más 1 diferencial de x. Muy bien, Jimena. Perfecto. Y ahí fíjense que con esa sustitución, con la del b, uno podría sustituir más cosas en esa integral que tengo planteada. Porque a ese Podríamos pasar 2, esto. exactamente, fíjense que puedo sustituir el numerador, x más Todo el 1 numerador diferencial x más 1 x, exacto, por lo esto. sustituyo por eso. Bien. A ver cómo se imagina que les va a quedar con esa sustitución. Habíamos dicho que todo esto, o sea, x más 1 por diferencial de x, es lo mismo que decir diferencial de b sobre 2. Bueno, yo acá lo voy a poner como 1, porque justamente la edición no me deja modificar mucho. Joder. Tranquilo. Esto sería diferencial de b sobre 2. Eso quería escribir. Y acá, en términos de b, ¿qué nos quedaría? Todo lo que ustedes habían tomado, ¿no? Ustedes le habían llamado, bueno, x más 1 al cuadrado a b. Entonces, todo esto sería b. ¿Qué no? Acá Gaby, Rodrigo está diciendo, me parece que sería mejor de entrada hacer la sustitución de que, bueno, el u sea todo ese polinomio cuadrático que teníamos antes de completar cuadrados. Es otra alternativa, Es otra Rodrigo. alternativa. Si quieres le Es otro llamamos camino, W a ¿sí? eso y hacemos. Exactamente. Es otro camino, ¿bien? Lo importante es que se simplifique la integral, que quede un poquito más fácil algebraicamente, que yo la pueda identificar como integral inmediata, ¿sí? Ujú. Pero son caminos válidos. Bien, bien. Fíjense que esto está más o menos, ¿eh? El b más 1 al cubo, ahí en el denominador, y sabemos cómo hacer eso. Por ahí capaz que me hubiese sido más productivo llamarle a todo esto b, como dijo el compañero, o sea, todo el polinomio, nada más que yo lo escribí así, para darme cuenta de que al diferenciar esto, o sea, al diferenciar de b, fíjense que al derivar esta constante no interviene en nada, ¿verdad? Me va a interesar solo la derivada de esto, que va a ser 2 por x más 1. Y como estábamos diferenciando, voy a tener que multiplicar por el diferencial de x. O sea, no se altera en nada, solo que acá en vez de poner b más 1, nos va a quedar directamente b. Y esa está más bonita, ¿no? Para resolver. Nos quedaría un medio del integral de 1 sobre b al cubo. Diferencial de b. ¿Y eso a qué sería igual? Esto es como b a la menos 3, ¿no? Si quieren verlo así. A la menos 3, diferencial de b. Y con la regla de la potencia, ¿cuánto les va a quedar?
Hola, ¿están ahí? Están trabajando, ¿Qué se están hacía? trabajando. Por B a la menos 2 sobre 2 sobre menos 2. Bien. Uy. Espera. Muy bien, o sea, acá arriba nos va a quedar b elevado a la menos 3 más 1, que sería menos 2, sobre lo mismo que usé como exponente, o sea, menos 2. Y esto nos va a quedar entonces menos 4, o menos un cuarto mejor dicho, o menos 1 sobre 4 veces b elevado al cuadrado. Más una constante, ¿no? Me estaba olvidando acá la constante. ¿Está bien? ¿No me equivoqué en nada, en ninguna cuenta? Entonces, al final, cuando yo vaya a volver a resolver todo en términos de x, esta integral nos iba a quedar lo que obtuve recién. A ver, esto lo voy a poner al costado. Pero sustituyendo b por la expresión que había usado dependiendo de x. ¿Quién era? Era todo esto, ¿no? Copiar, pegar. Y ese es el resultado. ¿Se entendió, chicos? Entonces quedó Sí, más o menos claro cómo es el método de sustitución. Es agarrar algo y llamarle u, diferenciar ese algo y encontrar el integral dependiendo de esta nueva variable a la que yo, que yo inventé. ¿Sí? Y luego la integral en términos de la variable que nos dieron va a ser igual a la integral que encontramos en términos de la sustitución, colocando de vuelta la sustitución original, los valores originales de la sustitución. Bueno, en el ejercicio 5, acá ni siquiera, no nos vamos a tomar tiempo. Lo único que sí le voy a decir es que no me dan muy lindos valores al hacer esto. Pero en el ejercicio 5 es idéntico al planteo del ejercicio 2. ¿Se acuerdan que en el ejercicio 2 era encontrar todas las primitivas de la función f de x igual a 2x? Que encontrábamos una cuadrática, en realidad una familia de cuadráticas que eran paralelas y después teníamos que encontrar aquella que pasaba por un punto. Bueno, esto es exactamente el mismo planteo, nada más que ustedes van a tener que buscar la integral, que van a buscar la más general, y luego van a encontrar justo aquella que cumpla que f de 0 sea igual a menos 3 logaritmo de 4 en el inciso A, y en el inciso B que f de 2 sea igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, esto es lo mismo que el planteo del ejercicio 2. Por eso se los dejo acá nomás. Y ahora, lo que quiero que veamos es el método de integración por partes. Para este seleccioné 1, 2, 3 nada más. Sí. Para este seleccioné 3. El método de integración por partes eh, básicamente se basa en recordar esta formulita, ¿sí? En hacer una sustitución de manera que yo tenga algo así. El integral de algo a lo que yo le voy a llamar u por el diferencial de b va a ser igual al producto de u por b menos el integral de b por el diferencial de u. Esta fórmula se deduce de la derivada del producto, ¿sí? En las notas teóricas está hecha la deducción de esto, y justamente fíjense que en algún momento aparece un producto de dos funciones, así que la van a relacionar.
Sí, la verdad es que es una formulita que se aplica casi directamente. Por ahí van a aparecer algunas cosas este, medio disfrazadas y van a tener que pensar un poquito cómo acomodarlas para que las cuentas les sean más bonitas, ¿sí? Pero la verdad es bastante mecánico este método, ¿sí? Imagínense que tienen, por ejemplo, la integral de un producto de dos funciones. Nosotros habíamos dicho que no podemos, no podemos aplicar esto de que la integral del producto es igual al producto de las integrales. Eso no se cumple, es colgado. Entonces lo que podemos hacer es aplicar este método, llamarle u a algo y diferencial de b a lo que nos quede. De manera que uno va a calcular luego UB, o sea, si ya le llamé U, lo que tendría que calcular es el diferencial de U que va a aparecer en algún momento, y si ya a algo le llamé B, voy a tener que encontrar, perdón, si a algo le llamé diferencial de B, voy a tener que encontrar la B, siempre pensando en que la derivada y la integral son operaciones opuestas. Acá, por ejemplo, para integrar esto, yo les voy a proponer a ustedes que le llamemos U simplemente a la expresión X, ¿sí? U va a ser X. Y le vamos a llamar diferencial de B a lo que continúa al X, o sea, a todo esto. Coseno de X diferencial de X. Ahora, si yo voy a decir, o sea, esto sería como pensar en el integral de U diferencial de B. Esta fórmula me dice que esto es igual a U por B, si yo supiese quién es B, menos el integral de B por el diferencial de U, ¿sí? Si yo supiese quién es, acá no escribí el U, había escrito B. Si yo supiese quién es el diferencial de U, ¿no? Ay, como acá copié, pegué en todas, puse diferencial de B. Bueno, si U es igual a X, ¿quién es el diferencial de U? Hola. Diferencial de X. Exactamente, sí. Si el diferencial de B es igual a coseno de X diferencial de X, ¿quién sería B? ¿Quién sería la función, ¿sí?, que va a tener como su diferencial al coseno de X diferencial de X? Menos seno coseno de X por diferencial de X. ¿Cómo Ah, quedamos? ¿En más o en no. menos? Flash. Sí, a Estaba ver, sacando decime. la derivada, por eso. Bueno, pero es que vos tenés el diferencial acá. Es como que este coseno de X es la Claro. derivada. Ahora vos tenés que pensar en qué función me daría la derivada. El seno de X. Como derivada al coseno, exactamente. El seno Es pensar la inversa. de que es pensar a la inversa, ¿sí? Si B es el seno de X, su diferencial, el diferencial de B va a ser coseno de X diferencial de X. ¿Estamos? Entonces, ¿qué me dice la fórmula esta, no? Bueno, que lo voy a copiar acá, pero solamente la voy a copiar acá para que, no sé, para que lo hagamos análogamente. Bueno, si me hace renegar mucho, no. Bueno, entonces esto que ustedes tienen acá es como el integral de U por el diferencial de B. Entonces, según esta fórmula sería U por B, U que es X, por B que es el seno de X. ¿Sí? X, acá voy a poner C dot, que X en el medio, por B, que es el seno de X, menos el integral. Uno siempre va a tratar de pensar en términos de un integral porque acá nos queda otro integral, ¿no?, para calcular, pero capaz que este integral es más fácil de calcular que
esta cosa fea que nos habían dado ahí, ¿no? En integral de b diferencial de u, ¿qué sería? B es seno de x. Seno de x. ¿Y quién era el diferencial de u? El diferencial de x. Entonces, fíjense que nos ha quedado el integral del seno de x diferencial de x. Es bastante más sencillo esto, ¿no? ¿Cuál sería este integral? ¿A qué sería igual? La integral del seno de x. Menos coseno de x. Más c. Claro, acá nos daría menos coseno de x más c. ¿Sí? Cuidado que acá, si yo derivo menos coseno de x, nos da el seno de x. Con este menos que estaba adelante, que he tratado de respetarlo, ahí nos quedaría más, ¿no? Ven que es bastante mecánico, si se quiere, este método. Bueno, Sí, ustedes, por ejemplo, podrían intentar plantear al revés de lo que hizo el profe. En lugar de llamar u a x, llamen u al coseno de x y diferencial de b a lo que queda. x Y diferencial de x. exacto. Y vean cómo queda esa integral que queda por resolver. En realidad lo que uno siempre pretende, ¿sí? Es que en la formulita del método de integración por partes, fíjense en la fórmula esa que escribió el profe que está ahí escrita. Las dos integrales, la que están en el lado izquierdo y la que está en el lado derecho, las dos integrales, podríamos decir, tienen la misma estructura, porque es un u por el diferencial de otra función b, y en la derecha dice la integral de b por el diferencial de otra función que llama u. Pero ¿cuál es la idea? Que esa nueva integral que yo obtenga sea más simple, ¿sí? Se pueda resolver de manera más directa que la original, o al menos que no se complejice, quiero yo, de esa integral, ¿sí? Entonces, es importante este prueba y error que uno puede practicar y con el que se puede entrenar con este método por partes, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, quería mostrarles qué pasa con el B, Bien. que resulta que el B me ha llevado a... Bueno, capaz que a ustedes les sale bien. No sé, a ver, ¿qué pasa si... no sé, ¿a qué le quieren llamar U y diferencial de B? Acuérdense que tenemos que tratar de aplicar esto, que lo voy a volver a copiar acá. A ver, yo me voy a quedar sin espacio acá. Díganme ustedes, ¿a qué le llamamos U y diferencial de B? Porque puede pasar también que al diferencial de B le llamen directamente el diferencial de X, como ustedes quieran. ¿Nada? A ver. Iba a decir que hay que separar el seno, pero o sea, vos le creo un poquito más complicado. Bueno, a ver, decime, ¿cómo se te ocurría hacer a O vos? sea, seno de x por seno de x, por O el sea, vos diferencial a de x, esto lo querías ver reescribirlo. como es el seno al cuadrado, sería seno de X por seno de X. ¿Qué no? Pues yo estoy Sí, entendiendo mal. Seno de X por el seno de X. Ajá. ¿Y a qué, bueno, con esto a qué le querés llamar U y a qué le querés llamar diferencial de B? Acuérdate que necesitamos identificar esto, ¿no? seno de x, un seno iría como u y lo demás el diferencial de b. Bien.
seno de X, y lo demás sería seno de X, diferencial de X. Bueno, si U es seno de X, ¿cuál sería el diferencial de U? Coseno de X por la derivada de X. Por el diferencial. Coseno de X por el diferencial de X. Ujú. Y ahora lo mismo. Si el diferencial de B es el seno de X, ¿quién sería B? Menos coseno de X. Bien, menos coseno de X, diferencial de X, ¿no? ¿Estamos? Perdón, no, sin el diferencial. Porque no estamos diferenciando. Ya teníamos el diferencial acá. Sí, acá teníamos que pensar la función que al ser diferenciada nos daba seno de X diferencial de X. Bueno, entonces el integral va a ser el integral que ustedes plantearon, que les dieron, ¿no? El integral del seno cuadrado de X diferencial de X va a ser U por B, o sea, seno de X por menos coseno de X. Veamos, seno de X multiplicado por menos coseno de X. ¿Sí? Eso sería U por B. Menos el integral de B, chan, chan, que era menos coseno de X, por el diferencial de U. ¿Quién es el diferencial de U? Coseno de X diferencial de X. Epa. Esto es como que nos va, bueno, este menos con el menos de afuera les va a quedar más, ¿no? Y este coseno de X por coseno de X no sería coseno de X al cuadrado. Sí. Entonces esto sería coseno cuadrado de X. ¿Y la integral de coseno cuadrado de X? Bien. ¿Qué pasó acá, chicos? A ver. ¿Qué hicimos? Rompimos todo. ¿Se puede volver a aplicar? Dice Jimena Díaz. Sí, Jimena, exactamente. Y a ver, y yo te pregunto, si vos volverías a aplicar por la integración por partes, que se puede hacer tranquilamente, ¿sí? Las sustituciones, la integración por partes se puede hacer sucesivamente en una sola integral. Si vos volverías a aplicar, vas a trabajar obviamente algebraicamente, ¿y qué va a pasar? ¿A qué vas a llegar de nuevo? Bien, Virginia dice, si aplico de nuevo, vuelve a la integral original. Queda la misma, muy bien. Bueno, pero queda la misma con algún detalle que uno lo podría manejar algebraicamente. Porque una va a quedar con signo Positiva y la otra negativo y negativa. la otra negativa. Yo la voy a poder aplicar ese famoso pasaje de términos al que estábamos acostumbrados y le vamos a hacer trampa a la integral, ¿sí? No la vamos a resolver directamente, pero la vamos a poder despejar de algún modo, ¿sí? Esa es una Bien. opción. Esa Bien. es una opción. La otra opción, la que a mí se me ocurrió, es directamente pensar en la sustitución esta.
coseno cuadrado de x, ¿a qué es igual? Muy bien, excelente también. A 1 menos el seno cuadrado de x, ¿o no? Sí, La tenían esa que no. Entonces acá se va a ver más directo que si ponen esto acá, esto se va a separar en dos integrales, la integral de 1 diferencial de x menos el integral del seno cuadrado diferencial de x. Y ahí aparece esta misma, pero con signos contrarios, que si la pasamos al otro miembro, nos va a quedar dos veces el integral del seno cuadrado de x diferencial de x de este lado, igual a esto. No, perdón, esto más el integral de el diferencial de x. La otra opción es usar la siguiente identidad. Si yo escribo esto en el lugar de esto, todo esto, ¿en qué se me transforma? Al separarlas, entonces nos va a quedar el integral de 1 por el diferencial de x menos el integral de, ¿qué puse acá? Del seno cuadrado. Sí, acá ya le voy a sacar esto. ¿Sí? Que esto es lo que le decimos que podemos pasar para el otro miembro, ¿sí? Entonces, como esto está negativo, al pasarlo para acá les va a quedar dos veces esta expresión, dos veces esto, va a ser igual a todo esto. Y de ahí van a poder hacer la trampita esa que les dice el profe. ¿Sí? Entonces pongamos ahí continuar, que quedan dos pasos nada más. ¿Se entendió, chicos? Esto aparece también en otra, pero no les voy a decir cuál, ya lo van a encontrar ustedes. Por eso quería hacérselas. Y como dijo el compañero, o la compañera, no me acuerdo quién lo había propuesto primero, se puede, ¿no? No hay ningún problema en volver a aplicar el método de integración por partes, si es que la integral que nos apareció acá nos lo pide, ¿sí? O si vemos que hace falta. ¿Por qué escribí el arco tangente de x acá? No sé, díganme ustedes, a ver cómo haría el arco tangente de x, diferencial de x, utilizando el método de integración por partes. ¿A qué le voy a llamar u? ¿A qué le voy a llamar diferencial de b para después utilizar esto? Bueno, capaz que no lo tienen. Hay una función que al ser derivada me dé el arco tangente, ¿se acuerdan de eso? O ya pasó el 2020 y nos olvidamos y vino el carnaval. Bueno, parece que se quedaron en el carnaval. Teníamos la derivada del arco tangente. Uno sobre 1 más x al cuadrado, ¿no era? Esa es la derivada del arco tangente, ¿sí?
Entonces, lo que podría hacer es llamarle también a todo esto U, o sea, al arco tangente de X, llamarle U. Entonces, el diferencial va a ser, como dijo el compañero, ¿no? Era 1 más X al cuadrado, lo dije bien, ¿no? No me equivoqué de signo. No, no, así. Por el diferencial de X, ¿sí? Y a esto, si he puesto todo esto en el lugar de U, lo único que me queda para usar como diferencial de B va a ser el diferencial de X, ¿sí? Entonces, si el diferencial de B es igual al diferencial de X, es porque B es igual a X, ¿estamos? Entonces, al aplicar la fórmula acá, nos va a quedar que este integral, que es el que queremos resolver, va a ser igual a U por B, o sea, a arco tangente de X por X, para no confundirme lo voy a escribir así, como X por el arco tangente de X, menos el integral ¿de qué? De B por el diferencial de U. Y esta ya es fácil de resolver. ¿Cómo resolverían esta integral? ¿Están pensando? Recalculando. Lo que pueden hacer es utilizar otro método. Sí, llamar U a lo que está en el denominador y el diferencial de U me quedaría diferencial de U sobre 2 por igual a X por el diferencial de X. Muy bien, o sea, lo que está planteando el compañero es que todo esto se lo resuelva por sustitución. Exacto. ¿Sí? Jimena Llamándole también U lo a está todo esto. diciendo. Exactamente, ¿sí? Entonces, bueno, le voy a continuar. Voy a poner continuar, ¿sí? Resolviendo integral restante por sustitución. Listo. Ahora lo último que les quería mostrar, pues ya no nos queda mucho tiempo, es cómo resolver integrales de funciones racionales. Bueno, yo lo que hice fue seleccionar de estas, que justo cuando lo fui a copiar y pegar a la imagen me di cuenta que no estaban enumeradas, así que las enumeré de la A a la no sé cuánto sería, pero creo que elegí a ver la A, que sería esta, la E, que es esta de acá, la primera de abajo, y la G, que es la penúltima. ¿Sí? O sea, la primera de la primera fila, la primera de la segunda fila y la penúltima. Esas tres. Porque estos casos se van a dividir dependiendo de lo que pase con las raíces del denominador de estas expresiones racionales. ¿Sí? En el primer caso, ustedes van a ver que tienen un denominador que posee raíces reales simples. En el caso del inciso, yo le puse inciso E, que si hacen A, B, C, D, E, es esta, van a tener van a tener raíces reales dobles en el denominador y en el G les van a aparecer raíces complejas. ¿Sí? Bueno, lo que yo quiero hacer es simplemente dejarles planteado para que ustedes continúen, porque lo que vamos a hacer es reescribir estas expresiones racionales para que puedan separarse en otras integrales más sencillas, ¿sí? Que es lo que venimos haciendo con los métodos. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa en el primer caso si ustedes hacen las cuentas y buscan las raíces? Otra cosa que tienen en común
justo las que yo elegí, es que no tienen raíces en común, ¿sí? Tanto el numerador como el denominador, ¿sí? En ese caso, en el caso en el que haya raíces en común, se resuelve, en realidad simplemente vamos a hacer una factorización y se van a simplificar algunas expresiones del numerador y del denominador. Entonces, siempre nos vamos a terminar quedando con algo más o menos de esta forma. ¿Cómo voy a transformar esta fracción? ¿Sí? Fíjense que si ustedes tratan de hacer sustitución acá, sí les va a salir en este caso, ¿no? En la primera, haciendo sustitución les va a salir sin ningún problema, pero hay otro método, ¿sí? Si ustedes le llaman u a todo esto, justamente el diferencial de u va a coincidir con esto, 2x más 1 diferencial de x. De esa manera podrían hacerlo, ¿sí? Otra forma es planteándolo a través de este método, ¿sí? Y pueden verificar que les va a dar lo mismo, ¿sí? Veamos. Lo que yo hice fue factorizar el denominador. Fíjense que tienen la expresión x al cuadrado más x menos 6. Uno puede tantear las raíces o puede hacerlo por la formulita de la resolvente, ¿sí? O completando cuadrado como ustedes quieran, y se van a dar cuenta de que las raíces son 2, porque 2 al cuadrado es 4, más 2 me va a dar 6, menos 6 se hace 0. ¿Sí? Y la otra es menos 3, porque menos 3 al cuadrado me da 9, menos 3 me va a dar 6 positivo, menos 6 me va a dar 0. ¿Sí? La factorización de este polinomio del denominador va a ser esto. Entonces yo voy a querer reescribir esta razón como la suma de dos fracciones donde una de ellas va a tener como denominador a x menos 2 y la otra va a tener como denominador a x más 3, ¿sí? O sea, el otro factor. Y a los numeradores yo le voy a llamar respectivamente a y b. ¿Sí? Si me aparecería otro factor, va a aparecer otro término acá que va a ser c sobre x menos la otra raíz que me aparezca, ¿sí? Siempre hablando de raíces simples y reales. Bueno, ¿cómo voy a hacer para encontrar esto? Bueno, lo que uno plantea acá es que si a esta razón, a esta fracción la quiero escribir como la suma de estas dos fracciones, una que va a tener un numerador a y otro un numerador b, que lo vamos a tener que buscar, ¿sí? Bueno, lo que uno va a hacer es, ¿cómo se sumarían estas dos fracciones? Suma de fracciones. El denominador va a ser el producto de los denominadores, o sea, me va a dar esto. ¿Y cómo calcularía el numerador del resultado de esta suma de dos fracciones? A por el denominador del segundo. A por x más 3, ¿sí? Más b por x menos 2, ¿no? Sí. Bueno, si esto es una cadena de igualdades, ¿sí? Esta razón tiene que ser lo mismo que esta razón, pero si ya los denominadores son lo mismo, lo más lógico es que yo plantee que para que esto se cumpla, 2x más 1 tiene que ser igual a todo el numerador que no lo voy a escribir, voy a copiar y pegar. Copiar y pegar. ¿Sí? Y ahora, ¿qué se les ocurre? Tengo que despejar A y B. Una vez que yo despeje A y B, si a esta fracción, que es esta misma, la puedo escribir de esta manera, como la suma de estas dos fracciones, fíjense que la integral esta se va a separar en fracciones simples. Por eso este método se llama método de separación en fracciones simples. ¿Sí? Se va a separar en la integral esta más la integral esta, que por sustitución sale volando las dos. ¿Cómo haría para encontrar quiénes son los valores de A y de B? Para encontrar los valores
de los parámetros que faltan. Le podemos dar valores a X. ¿Sí? Y lo que yo voy a hacer es aprovechar las raíces. ¿Qué pasa si X es igual a una de las raíces? Tomemos la 2. X igual a 2, que era una de las raíces. Si X es igual a 2 en esta expresión, ¿qué nos queda? Dos por 2 más 1. Igual a A por 2 más 3, más B por 2 menos 2. ¿Pero qué pasa acá? Todo esto se anula, ¿verdad? Entonces me va a quedar 2 por 2, 4, más 1, 5, es igual a A por 5, ¿no? No era esa. A por 5 o 5A directamente, lo voy a escribir así. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿A cuánto vale? 1. A vale 1, ¿sí? Ahora, si X vale la otra raíz, si X vale menos 3, lo que va a pasar es que menos 3 más 3 se va a anular este término, ¿sí? Y voy a encontrar el valor de B, ¿sí? Creo que 7, si mal no calculé. Veamos. Si X es igual a menos 3, que es la otra raíz, como les dije, acá nos quedaría 2 por menos 3. No, flashé mal. A ver, esto se anularía, nos quedaría menos 1, ¿no te queda? ¿O no? No, yo también estoy diciendo cualquier cosa. Nos quedaría, no, sí, menos 6 más 1, sí, nos daría menos 5. Esto se va a anular. Y esto nos quedaría menos 5. O sea que B es igual a 1. Sí, yo saqué mal. La cuenta es que puse 3 en vez de menos 3. Estamos. Entonces, de esa manera encontré quiénes son A y B, luego los voy a sustituir acá. Esto ya no lo voy a hacer porque no me da mucho el tiempo. Pero fíjense que esto, cuando ustedes sustituyen el valor de A y de B, que son constantes, las constantes que van a pasar, se van a ir afuera, ¿no? Esto nos va a quedar el integral de 1 sobre x menos 2, diferencial de x, y esto cuando la constante b se vaya afuera, nos va a quedar el integral de 1 sobre x más 3, diferencial de x. ¿Estamos? ¿Y a qué es igual este integral? Resolviendo por sustitución, como yo les dije a ustedes, si a esto le llamamos u, nos quedaría el integral de 1 sobre u, diferencial de u. Porque si a u le llamo x menos 2, el diferencial de u va a ser el diferencial de x. Esto nos quedaría a por el, voy a poner así, por el logaritmo del módulo de u, que sería x menos 2. Más b, perdón que vaya medio rápido, pero es que quiero explicar los otros dos métodos antes de que sean las 5. Y esto les va a quedar x más 3, más la constante, ¿no? Entonces fíjense cómo de esta manera, bueno, acuérdense de reemplazar el a y el b que han encontrado, ¿no? De esta manera la integral se nos volvió la suma de dos integrales relativamente sencillas, ¿sí? Esto por sustitución les dará esto. Vamos. Bueno, ¿qué pasa en el caso de que el denominador posee raíces dobles? Le voy a decir cómo hacemos el planteo nada más, ¿sí? Si posee raíces dobles, acá tengo la factorización. Fíjense que en el denominador tengo x al cubo menos
2x al cuadrado más x. Todos los términos tienen en común x, entonces puedo sacar factor común x, entonces ahí ya me doy cuenta que una de las raíces del denominador es 0. ¿Sí? X por x al cuadrado menos 2x más 1. Esto es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Por lo tanto, su factorización sería el binomio al cuadrado x menos 1. ¿Sí? X menos 1 al cuadrado. Entonces, esto me está diciendo que 1 es una raíz de multiplicidad 2 en el denominador. ¿Sí? Acá tienen que x igual a 1 es una raíz de multiplicidad 2. ¿Sí? O una raíz doble. Bueno, lo que vamos a hacer en este caso es escribir, bueno, acá ya tenemos la misma expresión racional, pero con el denominador factorizado, y acá lo vamos a escribir como la suma de 3 fracciones, ¿sí? En donde en una de ellas va a aparecer, bueno, a con el denominador x, ¿sí? Que es uno de los factores, y la otra va a ser b sobre x menos 1 al cuadrado, que es la otra expresión, y le vamos a agregar una tercera, que va a ser c sobre x menos 1 elevado a la 1 sería en este caso, ¿sí? Lo que se va a ir haciendo es ir mermando la potencia a la que esté elevada la expresión o el factor, ¿sí? Si x igual a 1 era una raíz de multiplicidad 2, esto va a bajar 2 veces, o sea, va a aparecer al cuadrado y va a aparecer a la 1. Si fuese de multiplicidad 3, o sea que al factorizar le va a quedar x menos 1 al cubo, aquí, ahí tendrían que aparecer 3 términos. Uno en donde aparezca al cubo, otro donde aparezca así al cuadrado y otro donde aparezca a la 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si sumáramos estas 3 fracciones, en definitiva el denominador seguiría siendo x por x menos 1 al cuadrado, ¿sí? Lo que estamos buscando acá es la expresión que corresponde al mínimo común múltiplo entre estos polinomios, ¿sí? Y bueno, cuando hagan la suma de estas fracciones, el denominador le va a quedar así, ¿sí? Cuando hagan x por x menos 1 al cuadrado dividido x, se van a cancelar las x, le va a quedar a por x menos 1 al cuadrado, ¿sí? Cuando hagan todo el denominador dividido x menos 1 al cuadrado, se va a ir esto y les va a quedar solo b por x. Y en la otra se les va a ir, como acá les aparece x menos 1 a la 1, se les va a ir el cuadrado y le va a aparecer c por x menos 1. ¿Sí? Bueno, ese va a ser el planteo y como tengo una cadena de igualdades, voy a decir, esta razón va a ser igual a esta razón, como tienen el mismo denominador, siempre y cuando el numerador de ambas sea el mismo. ¿Sí? Entonces vamos a plantear esta ecuación y vamos a tener que buscar quién es A, B y C. Y luego de la misma manera el integral va a ser sencillísimo, porque el integral se les va a separar en la suma de 3 integrales que con sustitución les van a salir volando. ¿Sí? Otra cosa, acá, por ejemplo, como tienen 3 valores para despejar, lo que pueden hacer es darle las 2 raíces y para encontrar el tercer valor, darle otro valor a x. ¿Sí? O sea, no sé, podemos darle x igual a una de las raíces que es igual a 0, la otra que es x igual a 1, y un tercer valor que va a ser, yo en mi caso creo que elegí x igual a, no sé, x igual a 2 elegí, con eso me quedaba x igual a algo, ¿sí? Yo elegí x igual a 2. Estas dos primeras van a ser las dos raíces, ¿sí? Y x es igual a 2 es un valor arbitrario, ¿no?
Y con eso van a poder despejar el A, el B y el C. Obviamente, mientras vayan encontrando, fíjense que cuando x vale 0, se va a anular este término, se va a anular este término, y solamente le va a quedar esto, que va a ser una ecuación con una sola incógnita. Cuando x valga 1, ahí se va a anular este, se va a anular este otro, le va a quedar el bx igual a x más 1. A x más 1, perdón, a x más 2, que sería 1 más 2. Y ahí como voy a... Claro, si le doy 0, voy a despejar el A. Si le doy 1, voy a despejar el B, y no voy a tener con qué despejar el C, porque los dos números me anulan el C, el término que contiene C. Por eso voy a elegir un número cualquiera, ¿sí? Y en el G les digo cómo se plantea en el caso de que haya raíces complejas conjugadas, ¿sí? Bueno, este es un caso donde tienen no solo raíces complejas conjugadas, sino también hay una raíz real, ¿sí? Fíjense que acá tienen x al cubo menos 2x al cuadrado más 2x. Bueno, acá se puede sacar factor común x, y se van a dar cuenta que una de las raíces es 0. Pero en lo que les va a quedar, que es la expresión esta, ya no se puede factorizar más, no hay más raíces reales. Entonces lo que van a hacer es dejarla así sin factorizar, ¿sí? Acá le voy a escribir. Esto se lo adelanto, ¿no? La expresión esta no posee raíces reales, por lo que no se va a poder factorizar, entonces la vamos a dejar así. Solamente que en vez de ponerle un solo número en el denominador, nosotros lo que hacemos es escribir b por x más c. ¿Sí? Y de esta manera vamos a tener el siguiente planteo: cuando sume las dos fracciones, el denominador va a coincidir con este, y el numerador va a ser a por todo esto, más b por x más c multiplicado por x. Y de vuelta despejan los parámetros dándole valores a x. Y con eso terminaríamos, ¿sí? A ustedes les quedaría continuar. Entonces esto les va a quedar como una integral mucho más sencilla, ¿sí? Y de hecho les va a quedar como una integral bastante directa que se va a resolver con sustitución. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Sí? Esto es todo lo que preparé para hoy, justo porque pensaba que iba a llegar hasta acá. O Mario, no sé si tenés alguna aclaración. No. Simplemente, bueno, a ver, sí, nosotros entendemos que acá, por ejemplo, en la parte de fracciones simples se pueden haber dado los métodos un poco rápidos, pero bueno, recordarles primero, la clase queda grabada, están activos los foros de consultas, y también hay un video elaborado por la profe Silvia Pareja, que describe estos métodos, los casos de descomposiciones de fracciones simples, que están bien detallados paso a paso, ¿sí? Así que revisen, por favor, también recurran y utilicen el material de la plataforma. Como vengo insistiendo desde que hemos comenzado a trabajar con sustituciones, ¿sí? A veces para los métodos, sustituciones, algunas integrales trigonométricas que vamos a ver la clase siguiente, no hay un solo camino de resolución, no hay una única sustitución, ¿sí? Aquel detalle en las fracciones simples, primero tratar de factorizar bien las fracciones, ¿sí? Las funciones racionales, simplificar todo lo que sea factor común, ¿sí? Dejarla en la expresión más simplificada posible y comenzar a trabajar con las condiciones, con las raíces, ¿estamos de acuerdo? Pero es bastante mecánico, ¿sí? Este método en particular, sí, es muy mecánico,
donde uno, bueno, tiene mucho desde el punto de vista algebraico para hacer. Pero bueno, revisando, volviendo a revisar y consultando, sale. Ujú. Bueno, y el miércoles continuamos desde el ejercicio 8 en adelante. Sí, ya nos tocaría terminar el práctico, así que traten de adelantar un poco el material para más o menos venir más duchos para la clase. Así es. No sé si quieren preguntar algo, chicos.